un pequeño resumen que les sirva, porque la idea es... ¿Cuál es la idea, Mateo? ¿Qué? ¿Cuál es el eslogan? Evitemos diciembre, terminemos en noviembre. Exactamente. No lo escucharon por el No. Entonces, la idea es hacer una síntesis, ¿sí? Pero pensando en lo de mañana. Escuchen. Pensando en lo de mañana. Porque la idea es, ¿cuál es el gran objetivo del tema? Aprobarlo, exactamente. Evitar diciembre. Claro, aprobarlo. Pero también la idea es darle sentido a lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a ver qué es lo sustancial, lo más sustancial. Entonces, a mí me gusta poner siempre el primer año, que no me salga la pelada, y el último año, que es 1804. Entonces, este es el periodo revolucionario. ¿Por qué decimos que es un periodo revolucionario? Porque es el momento en donde se producen todos los cambios habidos y por haber. Venimos de una estabilidad, más allá de que sea buena o mala, y empezamos acá en otra estabilidad. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasó en la Revolución Francesa para decir que fue una revolución? ¿Qué cambió? ¿Qué no cambió? ¿Qué permaneció? ¿Y qué desapareció? Bien, entonces, previo a la Revolución Francesa tenemos una monarquía de tipo absoluto. ¿Se acuerdan? Monarquía absoluta, en donde hay una sola persona que concentra todo el poder y decide absolutamente todo. Y que había un sistema de estamentos sociales, en donde había una clase, había otra clase y había una tercer clase o estamento que era el tercer estado. ¿Se acuerdan? 1, 2, 3. Enorme desigualdad, enorme desigualdad. El poder absoluto del monarca y la nobleza hacían lo que querían, no había ningún tipo de consulta, la soberanía era de origen divino. Y en ese contexto de desigualdad, de injusticia, de la nobleza y el clero viviendo de manera parasitaria, ¿se acuerdan por qué parasitaria? Porque vivían de la riqueza de otros. Cobraban impuestos, cobraban el diezmo y así vivían en una cierta opulencia en contraste con la miseria que vivía la inmensa mayoría de la población. En ese contexto se agudiza la crisis por malas cosechas, ¿se acuerdan? Malas cosechas, problemas con lo más básico que es el pan, una crisis financiera originada porque Francia había colaborado con Estados Unidos en su independencia, con lo cual se da un cuello de botella, es decir, una situación crítica. Esa situación crítica genera el inicio de la revolución, cuando el rey, para aplacar un poco los ánimos, convoca la reunión de los Estados Generales. Reunión de los Estados Generales, que eran el primero, el segundo y el tercero. Bueno, convocó, porque siempre el primero y el segundo estado en esa reunión votaban y ganaban, y siempre el clero y la nobleza votaban siempre en conjunto. ¿Qué propone el tercer estado? El voto por cabeza. Entonces, de esa reunión de los Estados Generales surge el primer acto revolucionario o el primer acto de rebeldía, que es ese tercer estado proponiendo el voto por cabeza, con una nueva concepción de la soberanía popular. No ya la soberanía viniendo de arriba, sino la soberanía emanando de las bases. Ese es el primer acto revolucionario. Que le sigue, al negarse el primer y el segundo estado, separarse de esa reunión de los Estados Generales y armar la Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional va a ser rechazada por el rey, y cuando el rey quiera disolverla, va a aparecer el acto icónico de la revolución, que es la toma de la Bastilla. ¿Por qué es tan importante la Bastilla? Que uno pone imágenes de la Revolución Francesa y aparece la Bastilla. Porque ¿qué había en la Bastilla? Armas. Y las armas son uno de los tres elementos fundamentales de ¿qué institución? El Estado. Y es más, las armas son el elemento que hace que el Estado pueda imponer el orden. ¿Se entiende? Que las puede utilizar o potencialmente solamente mostrarlas y la sociedad acata. Entonces, cuando esta Asamblea Nacional es defendida con las armas por parte del pueblo, de los sectores populares, ahí se inicia la revolución. Mañana tendrán alguna preguntita respecto a eso. ¿Dónde empieza la revolución? Cuando se cuestiona ese orden, pero con armas. Una cosa es una manifestación de 10, 15, 50, 100 con pancarta, y otra cosa es gente armada que se opone al gobierno. Y ahí se inicia la revolución. Que esta primera revolución, este primer momento, tiene una monarquía constitucional.
Es decir, a diferencia de una monarquía absoluta, ahora hay una constitución que al monarca lo limita, lo encorseta. ¿Se entiende? Hay una división de poderes en donde los diferentes poderes actúan de manera, digamos, recíproca, limitando sus poderes, limitando su capacidad de acción para evitar nuevamente un poder absoluto. Y acá aparecen partidos políticos. Dentro de la burguesía, no nos olvidemos que la burguesía es la clase social, política y económica que domina la revolución. Pero no es ni mucho menos la mayoría de la población. Decíamos que más o menos la burguesía era un 20-25% de la población. Y el resto, 70%, eran los sectores populares. Y solamente un 5% eran nobleza y clero. Estos sectores populares son revolucionarios. Esta burguesía es revolucionaria, pero, y acá hay un pero grande como toda la imagen, no es lo mismo las necesidades revolucionarias que tenía la burguesía respecto a las necesidades revolucionarias que tenían los sectores populares. Las demandas son muy diferentes. ¿Se entiende? La burguesía tiene objetivos que son diferentes a los sectores populares, pero necesita a los sectores populares, porque ¿qué tienen los sectores populares? Gente y mucha cantidad. Entonces ahí los sectores populares tienen que actuar bajo el liderazgo de la burguesía. Y entonces nos metemos en esta primera etapa en donde va a desaparecer el antiguo régimen con la constitución del clero, con la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, y ahí va a intentar imponerse un nuevo orden. Primera gran etapa. Esta etapa termina más o menos con el rey queriendo huir a buscar auxilio a sus familiares del resto de Europa. Es encarcelado el rey y después de diferentes situaciones es asesinado, guillotinado. Con lo cual entramos en una segunda etapa que es la república. Y en esta república aparece con mucha fuerza la división de la burguesía. Y ahí tenemos tres sectores, o para sintetizarlo, dos. Un sector que son los girondinos y otro sector que son los jacobinos. Los girondinos son, diríamos, moderadamente revolucionarios, tibiamente revolucionarios. Y los jacobinos son radicalmente revolucionarios. Van por todo. Tanto van por todo que les generan miedo a los girondinos. Porque la burguesía dice, con tomar el poder del Estado ya estaríamos bien. Con tener los resortes de la administración para que la economía nos favorezca a nosotros estaríamos bien. Con liberar a la economía ya estaríamos bien. Y los jacobinos quieren ir por una revolución más radical, en la que los sectores populares estén incluidos, ¿sí? Bueno, esto se pone cada vez peor con Robespierre, que es el líder de los jacobinos y que arma, ¿se acuerdan?, el Comité de Salvación Pública. Este Comité de Salvación Pública va a imponer el terror para que la revolución sea dramáticamente radical. Y ese terror, inclusive, le va a costar la cabeza al propio Robespierre, que va a caer. Y con la caída de Robespierre, como que la burguesía ya se encarga, la parte moderada, se encarga de conducir la revolución. Y a partir de ahí tenemos república con diferentes órganos de gobierno. La Asamblea Nacional, después la Convención, ¿sí? Y después le sigue el directorio, el consulado y por último el imperio. ¿Sí? Pero para no perder de vista esto, hay dos cosas que pasan paralelas, y terminamos con esto. Dos cosas que pasan paralelas. Por un lado, la división de la burguesía entre moderados y radicalizados, y por otro lado hay una guerra con el resto de Europa, porque el resto de Europa, que es monárquica, quiere restaurar la monarquía en Francia, porque piensan con razón, si esta revolución se expande al resto de Europa, los beneficios nuestros, de los monarcas y de la nobleza, desaparecen. Con lo cual hay una guerra contra Francia. Y de esa guerra contra Francia va a salir un general épico, legendario, un líder total, un Messi elevado a la enésima potencia, que ¿quién es? Napoleón, exactamente. Y con Napoleón la revolución va a crecer y a consolidarse, pero con la burguesía conduciendo. Con la burguesía conduciendo. Y Napoleón, tras varias victorias en el frente externo,
va a ir cobrando cada vez más poder y va a aglutinar poder para conducir a la revolución burguesa hacia el final, que es el imperio. Entonces, conclusión, dos conclusiones importantes. La forma de gobierno, que era absoluta en 1789, atraviesa por diferentes formas hasta 1804. Pero hay una coincidencia entre 1789 y 1804, que tenemos un poder político centralizado en una persona. En este caso, Luis XVI como rey absoluto y en este caso Napoleón como emperador. Pero hay una enorme diferencia. Mientras que acá había un Estado que beneficiaba a la nobleza y al clero, que era conducido por la nobleza y el clero para su beneficio, acá vamos a tener un Estado que beneficia a la burguesía y que es conducido por la burguesía para su beneficio. Y tenemos la piedra en el zapato. ¿Quién es la piedra en el zapato? ¿Dónde está? Esta es la piedra en el zapato. Es decir, los sectores populares comienzan a darse cuenta que si acá estaban mal, acá siguen estando mal. Porque materialmente no cambió nada en ellos. Pero tienen algo que antes no tenían. Por lo pronto son ciudadanos. O sea, no son más súbditos, son ciudadanos. En donde votan, son iguales ante la ley. Y aparte, con el resto de los franceses comparten ¿qué? ¿Qué noción comparten con mucha fuerza? La de nación. La de nación, que es un sentimiento muy importante que va a hacer a sentir esa unidad de los franceses más allá de las diferencias económicas o materiales. Pero esa diferencia económica y material va a continuar siendo la demanda de los sectores populares más allá de la revolución. Por eso que el Estado burgués que surge acá va a tener que ir modificando la forma en que redistribuye la riqueza, porque los sectores populares van a seguir pidiendo y van a seguir pidiendo hasta que no conquisten cosas, no van a parar. Entonces la revolución generó un montón de cosas positivas, pero en algún punto en lo económico no modificó la estructura de la distribución de la riqueza. Y eso es lo que va a seguir procurando los sectores populares. Esperemos que les vaya bien mañana y nos despedimos.